Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy la Eucaristía la vamos a dedicar a la dedicación, valga la redundancia, de las basílicas de los santos Pedro y Pablo en Roma. La Basílica de San Pedro, como sabéis, es la sede del Papa, la sede de Pedro, aunque no es la Catedral de Roma. La Catedral de Roma es San Juan de Letrán, pero es la sede en la Basílica de San Pedro del Papa León. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: «Enviadme al sepulcro, no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, ha apostatado y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo». Eso sería marchar e infamar mi vejez, y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación y que en mi alma los sufro con gusto por temor de él». De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me sostiene. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. El Señor me sostiene. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo
como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. 2 ejemplos tenemos en las lecturas de hoy de cómo la fidelidad a la palabra de Dios puede llevarnos y transformarnos de tal manera que encontremos la salvación. En la primera lectura del segundo libro de los Macabeos nos encontramos con este personaje poco conocido llamado Eleazar, que por ser fiel a la ley de Israel, a las costumbres del pueblo de Israel, sabéis que tanto Israel como el pueblo musulmán consideran al cerdo como un animal impuro y por lo tanto no podían comer carne de cerdo tal como lo había mandado el rey en aquel momento, en el exilio. Bueno, pues Eleazar se mantiene fiel y dice: prefiero morir antes que faltara a la palabra dada por Dios al pueblo. Y entonces los amigos, porque él tiene ya, como nos dice la lectura, tiene 90 años, es un anciano, y que por lo tanto siempre ha sido fiel a la palabra de Dios, y él mismo dice: no voy a dejar de serlo ahora, en mi ancianidad. Pero los amigos le dicen: bueno, pues, ¿por qué no haces un simulacro? ¿Por qué no preparas tú la carne que está permitida y la comes como si fuera carne de cerdo? Pero él dice: pero bueno, a mis 90 años voy a estar yo ahora simulando lo que no soy y dando mal ejemplo a los demás, sobre todo a los jóvenes. Y entonces dice: de ninguna manera. Si tengo que morir, moriré. Y entonces se fue al suplicio. Y lo curioso es que los amigos, los que le habían hecho esta propuesta, pues al ver la postura de Eleazar, se vuelven duros con él. Antes me decía, por amistad, queriendo tal, y ahora dice, los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza
su actitud benevolente. Pero él, sin embargo, a causa de los golpes, dijo y siguió diciendo que es fiel al Señor. Bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación y que en mi alma los sufro con gusto por temor de él. Y así es como muere Eleazar, sobre todo para ser fiel a la palabra de Dios, que según la tradición, como os digo, no podía comer carne de cerdo, pero al mismo tiempo para ser ejemplo para los más jóvenes. Y esto de alguna manera tiene también que decirnos algo a nosotros. El que los que ya tenemos una edad tenemos que mantener esa fidelidad, sobre todo para ser ejemplo para los más jóvenes. Y a veces hemos dejado esta obligación de ser ejemplo para los jóvenes, dejándonos llevar por nuestros propios intereses, por nuestras propias conveniencias. Pero lo importante que tenemos que entresacar de esta primera lectura de hoy es la fidelidad que sirve para ejemplo de las generaciones sucesivas. Y eso es importante. Y tenemos que preguntarnos, todos y cada uno de nosotros ya mayores, ¿somos de verdad y hemos sido ejemplo en la educación de nuestros hijos o de nuestros nietos? ¿Hemos sido ejemplo para ellos viendo cómo la fidelidad a Jesucristo, a la palabra de Dios, es para nosotros algo esencial y algo importante? Y en el Evangelio nos encontramos a un Zaqueo que, siendo publicano y rico, sin embargo tiene esa curiosidad por encontrarse con Jesús. Recordad, hace poco leíamos y proclamábamos el Evangelio del fariseo y el publicano. Y ahí, en ese Evangelio, se nos decía cómo el publicano salió justificado del templo y sin embargo el fariseo no. Bueno, pues ahora nos encontramos con otro publicano que ha oído hablar de Jesús, que tiene una curiosidad tremenda por conocerle, por verle, y como era bajito, se sube a la higuera, al sicomoro, y entonces ocurre algo que no es normal, y es que Jesús toma la iniciativa, salvándose quizá las normas de la urbanidad. No espera que le inviten, no, es Él el que toma la iniciativa y dice: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Un poco para escándalo y para sorpresa de los que iban con él, que decían: pero bueno, ¿cómo, sabiendo que es un pecador, un publicano, con la mala imagen que tenían los publicanos, cómo se va a hospedar en casa de un pecador? Pero es que el encuentro con Jesús transforma a Zaqueo, le hace una criatura nueva. Y habiendo sido un abusador con los impuestos y se había hecho rico precisamente por eso, el encuentro con Jesús le transforma de tal manera que él mismo sale de su mismo ser esta expresión: mira, Señor, la mitad de los bienes se lo doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Es un hombre nuevo. El que era publicano, abusador, rico, ahora resulta
que se ha transformado en un hombre generoso, en un hombre que se da a los demás, en un hombre que da incluso la mitad de sus bienes a los pobres. Anteayer, precisamente, lo recordaréis, celebrábamos la Jornada Mundial de los Pobres, instituida esta jornada por el Papa Francisco hace 9 años. ¿Y todo eso con qué intención? Para que los cristianos tengamos a los pobres como algo importante en nuestras vidas. El propio León XIV, el propio Papa, anteayer domingo, invitó a comer en el Vaticano a más de 1000 personas vulnerables, gente necesitada, 1500 o 1200, no recuerdo exactamente el número, pero más de 1000. Y los invitó a comer. Pero para dar ejemplo, como veíamos en la primera lectura al viejo Eleazar, para dar ejemplo a los cristianos del mundo entero de que los pobres deben estar en el centro de nuestro interés. Sabéis que Cáritas, a través del informe FOESA que se acaba de publicar, nos dice precisamente que en España hay 4,3 millones de pobres, que no significa que estén parados. Muchos tienen su trabajo, pero con lo que ganan no dan para terminar el mes. Y también esos tienen que ser objeto de nuestro interés. 4,3 millones de pobres en la sociedad española, de los cuales 1/3 es de niños. Si por lo menos nuestro corazón se reblandeciera, se ablandara al ver a esos niños que a veces están malnutridos. Bueno, pues el ejemplo de Zaqueo va por ahí. La mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, lo restituyo 4 veces más. La reacción de Jesús: hoy ha entrado la salvación en esta casa. Pues nosotros que hemos conocido la salvación, nosotros que nos hemos encontrado con Jesús, nosotros que de verdad queremos seguir la palabra del Evangelio, defender los valores del Evangelio, que no nos crucemos de brazos, que seamos activos, como nos invitaba el Papa León anteayer, que tengamos a los pobres en el centro de nuestro interés como cristianos. Pues en la Eucaristía que estamos celebrando, en la que el propio Jesús se da a los demás y sobre todo a los más necesitados, que esa entrega y esa generosidad cunda también en nuestros corazones, para que en la sociedad en que vivimos seamos capaces de tender la mano a aquel que más nos necesita.